José, hijo de Jacob, es uno de los personajes más recordados del Antiguo Testamento por la manera en que su vida refleja fidelidad, perseverancia y la intervención divina en medio de la adversidad. Su historia, registrada en el libro de Génesis, nos muestra cómo Dios puede tomar las circunstancias más dolorosas y convertirlas en instrumento para cumplir un propósito mayor. Desde su juventud, José experimentó tanto el favor como el rechazo. Era el hijo preferido de su padre, y Jacob no ocultaba su afecto especial al regalarle una túnica de colores que lo distinguía de sus hermanos. Este gesto, aunque lleno de amor paternal, despertó la envidia y el resentimiento en su propia familia. Sus sueños, donde veía a sus hermanos inclinándose ante él, aumentaron la tensión, pues fueron interpretados como señales de que tendría una posición de autoridad sobre ellos. La traición llegó de manera abrupta. Sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo a mercaderes que lo llevaron a Egipto. Para un joven acostumbrado al cariño de su padre, ser arrancado de su hogar y vendido por su propia sangre debió ser un golpe devastador. En ese momento, José no podía imaginar que aquel acto de crueldad formaba parte de un plan mucho más grande. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, mostró integridad y capacidad en su trabajo, ganándose la confianza de su amo. Sin embargo, enfrentó una injusticia grave. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar abusar de ella y fue enviado a prisión. Este nuevo golpe habría destruido el espíritu de muchos, pero José permaneció fiel a sus principios. En la cárcel, su carácter y sabiduría lo llevaron a ser encargado de los demás prisioneros. Fue en ese lugar donde la providencia comenzó a manifestarse de manera más evidente. José interpretó los sueños de dos siervos del faraón, y aunque uno de ellos prometió recordarlo y no lo hizo inmediatamente, este episodio sería clave para su futuro. Pasado un tiempo, el faraón tuvo sueños que ninguno de sus consejeros podía interpretar. Entonces, el copero recordó a José y lo recomendó. Llevado ante el faraón, José interpretó que los sueños anunciaban 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, y propuso un plan para almacenar provisiones durante los años buenos. El faraón, impresionado por su sabiduría, lo nombró gobernador de Egipto, segundo en autoridad después de él. Cuando llegó el hambre, no solo Egipto sufrió, sino también las tierras circundantes, incluida Canaán, donde vivían sus hermanos. Ellos viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que José era el hombre que los recibiría. El encuentro estuvo marcado por la tensión, el recuerdo del pasado y la oportunidad de venganza, pero José no eligió el camino del rencor. Reconoció que todo lo vivido, por doloroso que fuera, había sido parte del plan de Dios para salvar muchas vidas. Sus palabras a sus hermanos resuenan como un testimonio eterno. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, en salvar la vida de mucha gente. Génesis 5:0 y Vinci. La historia de José es un recordatorio de que, aunque las circunstancias parezcan injustas y el dolor sea profundo, Dios nunca pierde el control. Cada caída, cada traición y cada pérdida pueden ser herramientas para moldear el carácter y abrir puertas que no imaginamos. José no solo recuperó su posición y su familia, sino que vio con sus propios ojos cómo Dios transformó su sufrimiento en una plataforma para cumplir una misión mayor. Su vida nos enseña a confiar incluso cuando no entendemos, a permanecer fieles cuando la prueba es intensa y a perdonar cuando el corazón clama justicia. En última instancia, la historia de José no es solo la historia de un hombre que pasó de esclavo a gobernador, sino el reflejo del poder de Dios para tomar el dolor y convertirlo en propósito. Y ese mismo Dios sigue actuando hoy, obrando en medio de nuestras luchas para llevarnos al destino que Él ha preparado. Después de ser vendido como esclavo en Egipto, José fue llevado a la casa de un alto oficial llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. A simple vista, parecía que todo estaba perdido. Había sido arrancado de su tierra, separado de su padre y traicionado por sus propios hermanos. Pero aquí comienza a verse un patrón que marcaría toda su vida en la fidelidad de Dios. No depende de las circunstancias. La Biblia relata en Génesis 39 que el Señor estaba con José y que gracias a eso prosperaba en todo lo que hacía. Potifar pronto se dio cuenta de que este joven hebreo no era común. Su forma de trabajar, su honesty, su responsabilidad y su actitud lo distinguían de cualquier otro siervo. No tardó en darle mayores responsabilidades, hasta el punto de ponerlo al frente de toda su casa. José pasó de ser un esclavo recién llegado a convertirse en administrador de todas las posesiones de Potifar. Este es un punto clave incluso en medio de la adversidad. José no dejó que la amargura le robara su integridad. No se dejó vencer por la mentalidad de víctima. En vez de preguntar ¿por qué a mí?, se dedicó a dar lo mejor de sí en el lugar donde estaba, creyendo que Dios seguía teniendo control. Sin embargo,
la historia da un giro inesperado. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. La Biblia describe a José como un hombre bien parecido y de buen porte. Ella intentó seducirlo en repetidas ocasiones, pero él se negó con firmeza. Su respuesta quedó como una de las declaraciones más poderosas de integridad en toda la Escritura. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Fíjate en algo, José no dijo pecar contra Potifar, aunque eso también era cierto. Él entendía que su lealtad principal era hacia Dios. Esto nos recuerda que la integridad verdadera no se basa en quién está mirando, sino en vivir conscientes de que todo lo hacemos delante del Señor. Pero rechazar la tentación no le trajo un aplauso, sino una acusación falsa. Herida en su orgullo, la esposa de Potifar lo acusó de intentar abusar de ella. Potifar, sin investigar demasiado, lo envió a la cárcel. Humanamente hablando, esta era una injusticia tremenda. José había actuado bien, había resistido la tentación y, sin embargo, terminó en una celda. Aquí hay una lección dura pero necesaria en hacer lo correcto. No siempre trae una recompensa inmediata. A veces, la obediencia puede llevarte a un lugar aún más difícil. Esto puede hacer que muchos se pregunten, ¿dónde está Dios? Pero en la vida de José, como en la nuestra, el Señor no abandona a sus hijos, incluso en las temporadas más oscuras. En la prisión, José volvió a mostrar el mismo espíritu que lo distinguió en la casa de Potifar. La Biblia dice que el Señor estaba con José y que le mostró su amor inagotable, ganándose el favor del jefe de la cárcel. Una vez más, lo que parecía un final se convirtió en un nuevo escenario para que el propósito de Dios siguiera avanzando. José pasó a tener autoridad sobre los demás prisioneros, administrando la prisión con sabiduría y orden. Esto nos enseña algo profundo en cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida en la traición. Ni la injusticia, ni las circunstancias pueden destruirlo. Lo que para otros es una caída sin retorno, para Dios puede ser un escalón más en el cumplimiento de su plan. En esta etapa de su vida, José aún no sabía que todo lo que estaba viviendo formaba parte de un propósito mucho mayor. No sabía que esos contactos en la cárcel lo llevarían a conocer personas clave para su futuro. No sabía que estaba siendo entrenado para administrar no solo una casa o una prisión, sino un reino entero. Y aquí hay una verdad que aplica a ti y a mí muchas veces. Dios permite que pasemos por lugares incómodos para prepararnos para responsabilidades que aún no podemos manejar. La cárcel de José fue su escuela de liderazgo, su campo de entrenamiento, su forja de carácter. En este punto de la historia, parece que el sueño que José tuvo en su juventud, donde sus hermanos se inclinaban ante él, está más lejos que nunca. Pero así es como Dios trabaja. Antes de la exaltación viene la humillación. Antes de la victoria viene la prueba. La vida de José nos muestra que las estaciones de injusticia no son el final, sino parte del camino. Dios estaba moviendo piezas que José no podía ver, preparando un desenlace que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. A pesar de la aparente calma en la casa de Potifar, el enemigo seguía planeando su caída. La esposa de Potifar, atraída por la integridad y presencia de José, comenzó a poner sus ojos en él con intenciones prohibidas. Día tras día intentaba seducirlo, pero José, fiel a sus convicciones, respondía con una determinación inquebrantable. ¿Cómo podría yo hacer tan grande maldad y pecar contra Dios? Su negativa no solo era un rechazo a la tentación, sino una declaración de principios en la lealtad a Dios. Estaba por encima de cualquier placer momentáneo o beneficio personal. Esto enfureció a la mujer, que finalmente urdió un plan para destruirlo. Un día, aprovechando que no había sirvientes en la casa, lo tomó por la ropa y le exigió que cediera a sus deseos. José, sin pensar en las consecuencias, huyó dejando su manto en sus manos. Esa prenda, que tantas veces había sido símbolo de cambio en su vida, ahora se convertiría en una falsa evidencia en su contra. La mujer, humillada y llena de ira, gritó acusando a José de intentar abusar de ella. Cuando Potifar escuchó la historia, la indignación y el honor herido lo cegaron. Sin un juicio justo, José fue encarcelado. Así, pasó de ser administrador en la casa de un alto oficial a un prisionero en una celda oscura y fría. Humanamente parecía el final de todo sueño. Sin embargo, lo que parecía un retroceso era parte del avance invisible de Dios. En la prisión, José no permitió que la amargura echara raíces. Una vez más, su carácter y su fe lo llevaron a encontrar favor ante los ojos del encargado de la cárcel, quien lo puso a cargo de todos los presos. Incluso en el encierro, José se mantuvo firme, sirviendo con excelencia y confiando en que Dios seguía con él. Fue en ese lugar donde conoció a dos hombres que habían servido al faraón, al copero y el panadero. Ambos habían tenido sueños extraños y buscaban su significado. José, reconociendo que la interpretación viene de Dios, les explicó el mensaje que cada uno había recibido. Al copero le anunció que en 3 días sería restaurado a su cargo, al panadero que sería ejecutado, y tal como lo dijo,
Así ocurrió. Antes de que el copero saliera, José le pidió que lo recordara ante el faraón para buscar su libertad. Sin embargo, el hombre se olvidó por completo de él. Durante 2 años más, José permaneció en prisión, olvidado por los hombres, pero no por Dios. Este periodo de espera y silencio no fue tiempo perdido. Fue un taller invisible donde Dios seguía moldeando el carácter de José. Allí aprendió paciencia, dependencia total y la certeza de que, incluso en la oscuridad, el plan divino no se detiene. El momento decisivo se acercaba, aunque José aún no lo sabía. Pronto, un sueño inquietante del faraón lo sacaría de las sombras para colocarlo en el escenario más alto del reino de Egipto. Porque así es como Dios obra cuando parece que todo está en contra. Él mueve las piezas en silencio para que, llegado el momento, la historia dé un giro que solo él podía haber diseñado. El reencuentro entre José y sus hermanos marcó el punto culminante de una historia tejida con hilos de dolor, espera y redención. Durante años, José había guardado en su corazón el recuerdo del día en que fue vendido como esclavo. Había pasado por la cárcel, por la soledad y por pruebas que parecían no tener fin, pero también había visto la mano de Dios elevándolo desde lo más bajo hasta el cargo más alto después del faraón. Ahora, frente a sus hermanos, tenía la oportunidad de vengarse, pero eligió otro camino. La Biblia relata que José no pudo contener más su emoción. Mandó salir a todos los egipcios de la sala y en medio del silencio se dio a conocer: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Génesis 45:4. Sus hermanos quedaron paralizados, incapaces de responder. El miedo les invadió, pues creían que el poder de José sería usado para castigarles. Pero entonces él pronunció las palabras que cambiarían todo: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Estas palabras revelan una verdad profunda. El dolor que sufrimos no siempre es el final, sino que puede ser el inicio de un propósito mayor. José entendió que cada injusticia y cada lágrima habían sido parte de un plan divino para salvar a miles, incluyendo a su propia familia. Tras revelar su identidad, José les pidió que trajeran a su padre, Jacob, a Egipto. El hambre aún azotaba la tierra, pero en Gozán, una región fértil, ellos podrían vivir en seguridad. La caravana de regreso fue una escena de esperanza en carros llenos de provisiones, vestiduras nuevas y el corazón de los hermanos aliviado por un perdón inmerecido. Cuando Jacob recibió la noticia de que José estaba vivo, su espíritu se reanimó. El viaje a Egipto fue el cierre de una larga etapa de dolor. Allí, padre e hijo se abrazaron en una escena que la Escritura describe con ternura, y José se echó sobre el cuello de su padre y lloró sobre su cuello largamente. Génesis 4:6 y 29. El perdón de José no fue solo un acto humano, sino un reflejo del carácter de Dios. Él pudo haber retenido su gracia, pero eligió dar amor donde había habido traición. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. Hoy no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo responder. En su vejez, cuando Jacob murió, los hermanos volvieron a temer que José tomara venganza. Sin embargo, su respuesta fue la misma que años atrás: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:0 y 20. Ese versículo encapsula el mensaje central de la vida de José en Dios. Puede transformar el dolor en propósito, el rechazo en protección y la pérdida en bendición. Lo que para otros es destrucción, en manos de Dios se convierte en salvación. La historia de José nos invita a reflexionar sobre nuestros propios desiertos y cárceles personales. Tal vez has pasado por momentos en los que sentiste que Dios estaba en silencio o que tus sueños habían muerto. Pero si algo nos enseña la vida de José es que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Los años de prueba no fueron un desperdicio, sino el terreno donde germinó el propósito. Hoy, su testimonio sigue vivo para recordarnos que no debemos rendirnos cuando no vemos resultados inmediatos. Lo que hoy parece una injusticia, mañana puede ser la puerta que Dios usa para bendecir a muchos. Cada lágrima, cada espera y cada pérdida pueden ser transformadas en algo más grande de lo que imaginamos. Al igual que José, podemos elegir perdonar, aun cuando la herida es profunda. Podemos decidir confiar, incluso cuando la situación parece irreversible. Porque el Dios que estuvo con José en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio, es el mismo que está contigo hoy. En última instancia, la vida de José no se trata solo de un joven que llegó a ser gobernador de Egipto, sino de un hombre que entendió que su vida estaba en manos de un Dios que nunca pierde el control. Esa misma promesa está disponible para ti, aunque hoy no veas el final de la historia. Confía en que Dios está escribiendo algo que un día podrás mirar y decir: valió la pena.